quería preguntarte cómo se vivía durante la Guerra Fría, cómo se vivía en Estados Unidos este enemigo que nos va a querer arrancar el hígado, cómo se vivió esa época, la cuestión, la relación con la Unión Soviética. Bueno, en primer lugar, gracias Roberto por la invitación y gracias doctor Pottenreuter por el discurso que para mí fue muy interesante, educativo y pues le agradezco mucho los conocimientos que ha compartido con todos nosotros esta mañana. Para que sepan, yo nací en el año 1970, aunque no lo parezca, en la Guerra Fría, acá en Estados Unidos. Y para que los que nos estén escuchando, yo vivo en una ciudad que queda 500 kilómetros al sur de la ciudad de Chicago, en el mero centro del continente norteamericano, en la confluencia de los dos ríos más importantes del continente norteamericano, el río Missouri y el río Mississippi. Entonces yo crecí en esa época que fue plena Guerra Fría y esto fue realmente una amenaza militar que vivíamos, o por lo menos yo vivía casi todos los días, porque pues sentíamos en las telenoticias las amenazas o la amenaza perpetua de que un país en el otro lado del globo pudiera venir y tocarnos, cruzando el polo y llegando a nuestras puertas. De hecho, me acuerdo de haberme estado en la cama por las noches, imaginándome cómo sería el flash inicial, cómo sería pues el viento que viene del centro de una explosión nuclear, cómo sería pues el nivel de la destrucción que nos tocaría. Entonces fue muy importante. Es una vida casi no imaginable hoy en día lo que uno experimentaba cotidianamente en aquellos años. Fue un temor perpetuo eh, de un enemigo muy lejano, ¿no? Que pudiera tener un brazo muy largo, ¿no? Para venir y chocarnos y realmente eh, hacer mucha destrucción. Uno ha visto en las películas cuando en el colegio le hacían pruebas de esconderse abajo de los bancos en caso de un ataque nuclear, ¿no? O casas que tenían subsuelos para estar exento de un ataque nuclear. Claro, o sea, en las escuelas teníamos, ah, pues, tal vez una vez cada 2 o 3 meses, Hace frío, ¿no? preparaciones, ¿no? O sea, saldríamos de las aulas a los pasillos para luego ponernos en la parte más baja del suelo para intentar, pues, protegernos. ¿Qué protección es esa? Pero es algo que a lo mejor el ser humano puede hacer para que se sienta más seguro, ¿no? Eh, y esto fue realmente una experiencia impactante en las mentes muy jóvenes de los chicos en los años 50, 60, 70, hasta los 80, hasta realmente empecé yo como persona física a sentir mucho más seguro, tal vez en noviembre de 1989, cuando ya se cayó la muralla o el muro de Berlín, y cuando ya empezaron a abrirse las sociedades orientales en Europa del Este, para sentir mucho más cómodo con una Rusia tal vez un poquito retrocediente, ¿no? Una Rusia menos amenazante. La política exterior de los Estados Unidos también bajo la administración de Reagan fue una cosa que podíamos entender, que
apoyar por en mi situación, porque ese fue el primer presidente que realmente conocí yo como una persona con una conciencia ya desarrollada y una vista un poquito más amplia fuera de lo que sería pues, el hogar, la familia, la parroquia, la escuela, eso, etcétera. Entonces, es impactante eso lo que te deja en la mente, en el psique, pero desde hace, ¿qué se dirían? Como decía doctor Hutchinson-Reuter, hace unos 20 años estamos viendo una Rusia que quiere volver y ascender. Y ahora la amenaza, desde mi punto de vista como yanqui, es menos militar, aunque sí hayamos visto pues, la invasión en Ucrania, en Georgia, la intervención en Siria, pero la amenaza desde mi punto de vista es menos militar y más de la inteligencia rusa. Imagínate, en mi escritorio en el despacho tengo una computadora con 2 pantallas, pues, y me están invadiendo estos bichitos muy pequeñitos, rojitos. Los veo ahí en la pantalla y yo no sé de dónde vienen. Tenemos que echar un poquito de spray, creo. La amenaza es algo que a lo mejor se mete dentro de la computadora para luego estropearme la computadora. Y lo que experimentamos en nuestras elecciones internas en 2016 fue tal vez una intervención de la inteligencia rusa demostrada por nuestras fuerzas de inteligencia en Estados Unidos que intentaron influenciar nuestras elecciones. Hoy en día están atacándonos de manera electrónica también desde sus puntos y centros de la inteligencia en Rusia por medio de las redes para hacernos influencia política sobre nuestra política interior. Así que desde mi punto de vista, esa es la mayor amenaza a nuestro sistema democrático en Estados Unidos hoy en día. Es la influencia que están intentando imponernos para cambiar los resultados de las elecciones. Y yo no quiero decir que fue una influencia directa que nos dio nuestro actual presidente, pero creo que no cambiaron votos, es decir, porque hay que entender que nuestro sistema, cuando tenemos una elección presidencial, realmente es una elección de 50 elecciones, porque somos 50 estados y las elecciones se manejan a nivel estatal, se compilan las cifras y los resultados y luego se van contando. Así que es muy difícil que los rusos intervengan a todos esos niveles, pero sí intentaron intervenir en varios niveles estatales hasta varios niveles locales. No pudieron, creo, llegar a meterse en las computadoras para cambiar los resultados, pero creo que lo están intentando. Así que para mí ese es el mayor problema hoy en día.